Estados Unidos está empezando a despertar frente a la pesadilla naranja que se ha instaurado en la Casa Blanca. La gente está cansada del autoritarismo de Donald Trump, está cansada de sus pésimas decisiones económicas, está cansada de poner aranceles a todo el mundo como si el problema fuese China, México, Canadá o Europa y no fuesen los multimillonarios que durante décadas han robado al pueblo americano su futuro y esa promesa de sueño americano que al final nunca se ha cumplido. Entre deportaciones a otros países, entre humillaciones a todo aquel que se oponga a sus medidas, Donald Trump ha caído, en desgracia, dentro de un país que está empezando a ver a su presidente como alguien que tiene que salir lo antes posible de la Casa Blanca. Vamos a ver la cantidad de manifestaciones, la cantidad de reuniones, la cantidad de discursos, incluso revolucionarios, que se están escuchando en los Estados Unidos con la única voluntad de poder empezar a respetarse un poco como pueblo y no como oligarquía, que es los que en los últimos años, últimas décadas, se ha convertido a los Estados Unidos de una manera tan explícita y evidente que incluso es dolorosa. ¿Y quién mejor para explicar esto que el senador Bernie Sanders, que lleva toda la maldita vida explicando y advirtiendo de lo que venía a los Estados Unidos, del problema de la oligarquía, del problema de los más ricos, del problema de gobernar para el 1%, dejando de lado al otro 99%. Y que en los últimos meses, junto con Alexandria Ocasio-Cortez, se están recorriendo todo el maldito país de arriba abajo, explicando una cosa que cada vez es más sentido común. Y es que si Estados Unidos quiere volver a ser grande de nuevo, Make America Great Again, no lo van a hacer deportando a todos los migrantes pobres, no lo van a hacer insultando mucho a los chinos o a los europeos o a los canadienses. Lo van a hacer si le piden responsabilidades a sus multimillonarios, a sus oligarcas. Mucha atención a este mensaje de Bernie Sanders. Dice, nosotros como americanos no aceptaremos la oligarquía. Me dicen que hay 30.000 personas aquí. Increíble. Estamos aquí esta tarde para decir muy alto y claro a Mr. Trump y a todas las personas de este país: nosotros como americanos no aceptaremos la oligarquía, no aceptaremos el autoritarismo y no aceptaremos una economía amañada en la que las personas trabajadoras, la clase trabajadora, tiene que trabajar muy duro mientras los multimillonarios se hacen cada vez más ricos. Gracias. Pero en realidad no es Bernie. Sois vosotros. Esto no es retórica. Si vamos a derrotar al trumpismo, si vamos a crear el tipo de nación que sabemos que podemos lograr, va a hacer falta que millones y millones de personas trabajadoras se unan juntas. Podemos hacerlo. Esto es, amigos y amigas, simplemente un pequeño ejemplo, ahora vamos a ver bastantes más, de lo que se está moviendo en los Estados Unidos. Donald Trump pretendía señalar hacia afuera para que todos los traumas de la nación norteamericana se centrasen en criticar al más débil. Es la historia de siempre del fascismo, amigos y amigas. Se trata de intentar señalar al que está abajo para que no te fijes en quién está arriba. Fíjate en el migrante mexicano que no tiene nacionalidad, para que no te fijes en Elon Musk. Fíjate en una persona que vive a miles de kilómetros de ti en China trabajando para una fábrica donde producen los móviles de Apple. Eso para que no te fijes en la cantidad de dinero que se queda los dueños de Apple. Fíjate en absolutamente todo, excepto en el 1% de los que dominan los Estados Unidos. Bueno, pues eso está dejando de ocurrir. De hecho, cada maldito día, cada semana, hay decenas y decenas de reuniones que tienen este discurso, que dejan de tragarse ese cuento amañado de que quien tiene la culpa de todo son los pobres de cada uno de los países y están empezando a mirar, como os decía, el 1%. En este, por ejemplo, una multitud de 5.000 personas en Bethlehem, en Pensilvania. 5.000 personas, que contrasta con apenas las 3.000 que logró congregar Donald Trump en su acto de celebración por los 100 días de gobierno, en la que dijo, nunca había habido un presidente que en sus primeros 100 días fuese tan querido. Es mentira, todas las encuestas dicen lo contrario, pero Donald Trump vive en esa burbuja que se ha creado para sí mismo, o más bien le han creado toda la gente que tiene alrededor y paga Donald Trump para que le digan que tiene razón en todo, pero apenas logró conseguir 3.000 personas, cuando el sitio que había alquilado era para 3.500. Contrasta con que en cualquier ciudad, porque esto además creo que es una ciudad que no llega ni a 70.000 habitantes, logra unir a 5.000.
tiene un auténtico problema Donald Trump, porque en todos los estados, como os decía, lo están llamando de hecho ya la primavera demócrata de Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez. Pero no penséis que son los demócratas tipo Joe Biden o Kamala Harris. Hicieron un trabajo que no estuvo a la altura, porque intentaron pues ponerse de lado. Cuando Donald Trump decía el problema son los inmigrantes, ellos decían, hombre, no, los inmigrantes no, pero no daban una alternativa. El dolor de la gente es real. Por lo tanto, lo que hay que darles es una alternativa real, una explicación de lo que está ocurriendo. Y eso es algo que Bernie Sanders está haciendo. Vamos a escuchar algunos mítines más, pero sobre todo este vídeo, donde es bastante claro, porque se hace una pregunta, ¿hacia dónde vamos a partir de ahora? Vamos a escucharle. Muchas gracias por ver este vídeo. Hoy vamos a hacer unas noticias, vamos a dar unas noticias buenas y otras malas. Vamos a empezar con las malas, que son muy malas, pero vamos a ir a por un final un poco más feliz. Dejadme empezar explicándoos algo que ya sabéis. Y eso es que bajo Donald Trump, este país se está acercando rápidamente a la oligarquía, al autoritarismo, a la cleptocracia y hacia una cada vez mayor desigualdad de ingresos y de dinero. Eso es lo que está ocurriendo. Todos ustedes recuerdan lo que Abraham Lincoln dijo del gobierno de las personas, por las personas y para las personas. Creo que está bastante claro que hoy tenemos un gobierno de la clase billonaria para los billonarios y para los billonarios, por los billonarios y para los billonarios. Elon Musk contribuyó con 277 millones de dólares para conseguir que Donald Trump fuese elegido como presidente. Y él fue recompensado con la posición más importante en un gobierno. En otras palabras, él pone el dinero y le devuelven el favor. Y le pagan con la posición que le dieron en la Casa Blanca. No hay otro político ahora mismo en los Estados Unidos que esté hablando con esta franqueza, con esta claridad tan necesaria en este momento. Trump también nominó a otros 13 billonarios para estar al frente de otras cuantas agencias de gobierno. Por lo tanto, la mayor parte de personas que están en el gobierno son billonarios. Durante muchos años, como seguramente sabéis, he estado hablando que nuestro país está avanzando hacia una oligarquía. Una forma de sociedad oligárquica. Y sé que algunas personas tenían algunas dudas. ¿De qué está hablando Bernie? Bueno, ya no más. Ahora las personas ven lo que está ocurriendo delante de ellos. No hay secretos sobre ello. Ellos ven la clase billonaria mandando desde el gobierno. Es que es cierto, hace un tiempo, incluso desde los demócratas le decían, no, pero claro, es que Bernie es un poco exagerado. No vivimos en ese país de oligarquía. Bueno, Estados Unidos ha sido una oligarquía durante muchas décadas, en la que básicamente solamente podías gobernar si eras millonario o si tenías muchísimos amigos millonarios que ponían dinero para ti. Eso no es una democracia, amigos. Una democracia es aquella en la que incluso el más pobre puede llegar a ser elegido presidente sin necesidad de tener amigos multimillonarios. Eso es una democracia. Una democracia en la que necesitas sí o sí tener millones y millones y millones o estar comprados por intereses de lobbies multimillonarios, eso no es una democracia ni se le parece. Por mucho que después hayan hecho toda esta propaganda de decir que Estados Unidos es la cuna de la democracia, etcétera, etcétera, es falso. Ni cuna ni democracia, oligarquía. Y antes sonaba algo extraño, pero de hecho ahora, hombre, con Elon Musk al frente del gobierno, aunque ahora haya salido por patas, da igual. Donald Trump también es un millonario metido en política. Toda la gente que tiene alrededor son millonarios metidos en política. Jeff Bezos dando $1 millón para el día en el que tomó posesión Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Aquella fotografía de todos los multimillonarios de las tecnológicas alrededor de Donald Trump. Ahora ya es más difícil responderle a Bernie Sanders. No es cierto que vivimos en una oligarquía, es mucho más complicado ahora. Pero no solamente es una oligarquía y un gobierno de los muy ricos, la cosa que me preocupa. Es un movimiento muy rápido hacia el autoritarismo. Virtualmente cada día, Trump está usurpando los poderes del Congreso. Está terminando programas que el Congreso aprobó. Se está deshaciendo de agencias que no tiene poder realmente para deshacerse de ellas. Además, está denunciando a muchos medios como ABC, CBS, Meta, The Des Moines Register, por historias y acciones que a él no le han gustado. Y ahora,
que su FCC está investigando PBS y NPR, entiendo que son medios, no los conozco yo, y que está amenazando con quitar, o igual son agencias gubernamentales, pero porque está amenazando con quitarles los fondos del gobierno para estas importantes terminales mediáticas. Entiendo que son tal vez medios públicos, ¿no? Esto es claramente un ataque masivo contra la libertad de expresión. A él no le gusta lo que algunos medios están diciendo y por lo tanto les está intimidando. El mensaje es claro. Hey, yo soy el jefe, no te atrevas a criticarme. Pero no solamente es el Congreso y los medios que está yendo en contra suyo. Está haciendo también un ataque masivo contra el sistema judicial. Increíble, pero está intentando hacer un impeach, es decir, eliminar, cargarse a los jueces que deciden cosas, que toman decisiones que a él no le gustan. Esta no es la manera en la que la Constitución norteamericana funciona. Y eso es lo que creemos. Creemos en la Constitución. Pero no solamente es el Congreso, o los medios, o el sistema judicial, que Trump está yendo en contra de ellos. Está haciendo también un gran ataque contra las principales universidades, que están enseñando cursos o permitiendo actividades que a él no le gustan. Durante años hemos tenido a conservadores hablando sobre que el gobierno tiene que sacar las manos encima de las personas. Hemos escuchado de la educación siendo un problema local. Y ahora tenemos un presidente que le está diciendo a Harvard, Columbia, Princeton y otras lo que pueden o pueden hacer. Esto se refiere a que ha amenazado con quitar fondos federales del gobierno de los Estados Unidos a aquellas universidades que hagan cosas que no le gustan, como charlas que tengan que ver con cosas que él considera que son woke, o que hablen de cuestiones como esta, del 1% frente al 9%, o que critiquen, por ejemplo, lo que está haciendo Israel en la Franja de Gaza o con Palestina en general. Entonces te quita la financiación. Esto es, sí, literalmente, algo muy cercano y cada vez más al autoritarismo. Y lo está haciendo, dice, de una manera absolutamente inconstitucional y que asusta mucho, muy terrorífica. Agentes federales han cogido a estudiantes, los han metido en coches sin marcar y los han llevado a la prisión. ¿Y cuál es el crimen? ¿Qué han hecho? Que merezcan ese tipo de trato. Bueno, al menos en un caso, una mujer escribió un artículo crítico con Israel. En otro caso, una persona que fue a una manifestación. ¿De verdad coges a gente de la calle, los metes en coches sin marcar, los metes en centros de detención porque expresaron una opinión política? Y de manera inverosímil, él ahora está yendo en contra de las de los bufetes de abogados que van en contra suyo. ¿Puedes imaginarte yendo contra un bufete de abogados porque representan a un cliente o a alguien que no te cae bien? Y Trump también ha decidido que necesita liderar una guerra cultural en América. Se ha hecho a sí mismo el jefe del Kennedy Center y por lo tanto, si sumas todas estas actividades, y estoy hablando solamente de unas pequeñas cosas de todo lo que ha hecho, deja claro una cosa. Trump tiene muy poco respeto por la Constitución de los Estados Unidos y el Estado de Derecho. Quiere más y más poder para sí mismo y para sus queridos billonarios. Quiere liderar una nación autoritaria. Y para hacer esta situación todavía peor, Trump y Musk están rápidamente intentando desmembrar y destrozar agencias federales que sirven a las familias trabajadoras y a los pobres. Musk ha despedido a cientos de trabajos de la Social Security Administration, que hará mucho más difícil a las personas mayores y personas con discapacidad de tener los beneficios que ya habían pagado para eso. Es un gran ataque contra la seguridad social. Que la seguridad social, además, en los Estados Unidos ya está bastante maltratada, como para que además ahora Elon Musk se haya dedicado el poco tiempo que ha estado, antes de que sus pérdidas empresariales le hayan obligado a salir corriendo del gobierno, se haya dedicado precisamente a destrozar aquellas agencias que más ayudaban a la gente que menos tenía. Trump y Musk también han decidido despedir a 83.000 empleados de la administración de veteranos, que significa que esos hombres y mujeres que pusieron sus vidas en las líneas para defender nuestro país, nuestros veteranos, verán un deterioro de su healthcare, de su sanidad, de su servicio sanitario.
and the timeliness of the benefits. y muchos de los beneficios que se han ganado. And then on top of all of that, Y después, encima de todo ello, and his Republican Trump y sus amigos republicanos on a ahora están trabajando en una gran reconciliación which will make massive que realmente lo que hará será recortes masivos a Medicaid, Education, a la educación, a la nutrición, etcétera, etcétera. Es decir, a todos los programas que utiliza la gente más pobre. making these cuts ¿Sabes por qué están haciendo todos estos recortes? Para poder darle over a más de $1 trillón breaks to de recortes de impuestos 1%. al 1%. So that's where we are. Ahí es donde estamos, claro. Si tú recortas programas sociales, que se pagan evidentemente con impuestos, tú consigues después recortar muchos impuestos que pagan tus amiguetes ricos. Aquellos a los que nunca quieres señalar, porque dice que toda la culpa del estado en el que está Estados Unidos ahora mismo es culpa de China, México, etcétera, etcétera, los migrantes, pero no dice nada de todos aquellos multimillonarios que se llevaron la producción fuera, que se la llevaron a China, y que con ello ganaron más que nunca, pero repartieron menos también que nunca. En lugar de aumentar los impuestos a la gente que más tiene, lo que está intentando hacer es reventar a los que menos tienen. Para ver si, no sé, si se mueren y dejan de existir. O para ver si por lo menos puede reducirle un poco más los impuestos a quienes más tienen. Es que es asqueroso. Bad news. Estas son las malas And noticias. all in all, it is a pretty Y todo en ello situation. es una situación muy jodida. Let me Por lo tanto, give you some, ahora dejadme daros algunas buenas noticias. and that is over the last, Y esto es que durante el último mes, and my House colleague yo, junto con mi colega Alexandria Ocasio-Cortez, have been traveling the hemos estado viajando por todo el país en lo que hemos llamado un tour para luchar contra la oligarquía. Nebraska, Iowa, He estado en Nebraska, Iowa, Wisconsin, Nevada, Colorado, and Arizona, and the turnouts have been y el resultado ha sido extraordinario. in Denver. En Denver hemos tenido más de 34.000 1,000 people turned out. personas The largest rally. en el meeting más largo en el que he participado What nunca. I have learned, Y lo que he aprendido rallies de todos estos mítines of people. y conociendo a cientos y cientos de personas, a miles y miles, es que las personas de nuestro país están cansadas Trumpism, del trumpismo, tired of out, están cansadas de la oligarquía, tired of authoritarian, están cansadas del autoritarismo are prepared to fight back. y están preparadas para luchar. And I should tell you, just Y os debo decir, solo para mencionarlo, in que voy a estar West, en el este la siguiente semana, we're going to California and other voy a estar en el oeste, perdón, en California, y en otros estados del oeste, en California, en otros estados del oeste, y vamos a seguir continuando American people to con mítines con el pueblo americano para levantarse contra el trumpismo in democracy. y contra su Let me give you another. empuje contra la democracia americana. So yes, Así que sí, dejadme ser muy honesto con vosotros. Los oligarcas enormously powerful son enormemente poderosos. babies. No, sí, tal vez. Ellos tienen muchísimo dinero. Controlan nuestra economía, Of the media, controlan los medios y tienen una enorme influencia en nuestro sistema político. but from the bottom of my heart, Pero desde el fondo de mi corazón convinced that estoy convencido de que si somos listos, well organized, inteligentes, si nos organizamos bien, ellos pueden ser derrotados. together, Si estamos juntos them divide y no les dejamos dividirnos por el color de nuestra piel, por donde nacimos, por nuestra religión sexual orientation. o por nuestra orientación sexual, Our people together si unimos a nuestras personas juntas en torno a una agenda que trabaja para la mayoría y no solamente para los pocos, in the world no hay nada en el mundo stop us. que pueda pararnos. Can win, we will win. Podemos ganar, ganaremos. Forward together, let's build Por lo tanto, dejándonos seguir juntos, vamos a construir el movimiento que desesperadamente necesitamos. Trumpism. Vamos a derrotar al trumpismo. Muchas gracias a todos y a todas. Es un discurso esperanzador de un político también esperanzador, junto a otra política también esperanzadora que es Alexandria Ocasio-Cortez, lejos de los mantras habituales de los demócratas y plantando cara de una manera bestial y brutal como se necesita hacer al trumpismo más desbocado y que también ha perdido el norte completamente. Cada día más errático, no saben qué hacer, no hay manera de justificar que el problema sigue siendo China, que el problema sigue siendo México, que el problema sigue siendo Europa. No, el problema son los multimillonarios. La gente se empieza a dar cuenta y por eso los mítines están siendo los más grandes de todo el país. Ha ido por todo Estados Unidos, como veis. Aquí tenemos uno en Harrisburg, en Pensilvania, aquí en otra ciudad de Pensilvania, la que vimos antes, que era Bethlehem, que tenía 70.000 habitantes y que fueron 5.000 personas. Aquí otra en Filadelfia.
Y en todos va explicando cosas parecidas. En esta ocasión era por el 1 de mayo, decía, para los trabajadores, no para los millonarios. Está tomando esto tintes de la revolución que tan desesperadamente necesita los Estados Unidos y que de hecho el otro día veíamos un vídeo, a ver si lo encuentro, aquí lo tenemos, de un ciudadano chino que frente a la cantidad de aranceles que amenazaba Donald Trump con poner, decía a los estadounidenses, este era un mensaje para los ciudadanos estadounidenses, que vuestro problema no somos los chinos, vuestro problema lo tenéis en casa. Atención a este vídeo. Si lo visteis, os recomiendo que lo volváis a ver porque se compensa, se combina muy bien con lo que acabamos de escuchar de Bernie Sanders. Y además, si no habéis escuchado, lo tenéis que escuchar sí o sí, porque es bestial. Dice, les robaron fácilmente y les habéis agradecido por ello. Es una tragedia, es una estafa. Por eso estoy diciendo esto ahora mismo. Estadounidenses no necesitan unos aranceles. Necesitan una revolución. Durante décadas su gobierno y oligarcas han movido sus trabajos a China. No ha sido por diplomacia, no ha sido por paz, sino para explotar mano de obra barata. Y en el proceso abandonaron a su clase media. Destruyeron su clase trabajadora y les dijeron que estuvieran orgullosos mientras hipotecaban su futuro. Y sí, China ganó dinero, pero nosotros lo usamos para construir caminos, sacar a millones de la pobreza, financiar seguros de sanidad, aumentar los estándares de vida. Nosotros reinventimos a nuestra gente. Mi familia también se benefició de ello. ¿Qué hicieron sus oligarcas? Se compraron yatos, aviones privados y mansiones con canchas de golf, manipularon los mercados, evadieron impuestos y derrocharon millones en guerras eternas. Y ustedes se quedaron estancados, con sueldos estancados, costes de hogares cada vez peores, dopamina barata, deuda y una bandera para ondear que probablemente se produjo en China, mientras siguen golpeando los bolsillos de todos ustedes. Por 40 años, tanto Estados Unidos como China se beneficiaron del comercio y de la manufactura, pero solamente uno de nosotros usó esa riqueza para construir y redistribuir. Eso no es culpa de China. Eso es su culpa. Ustedes dejaron que eso ocurriese. Ustedes dejaron que les llenasen de mentiras, mientras ellos los hicieron gordos, pobres y adictos. Ahora le echa la culpa a China por el desastre que ellos crearon. No lo creo. No creo que necesiten más aranceles. Necesitáis despertar. Necesitáis recuperar vuestro país. Creo que lo que necesitáis es una revolución. Es crudo, es directo y es completamente compatible con lo que estaba diciendo Bernie Sanders. El problema no lo vais a encontrar en destrozar a los más pobres. El problema no lo vais a encontrar, y mucho menos solucionar, en poner una tarifa, un arancel más grande a los chinos. La solución a todos vuestros problemas está en arreglar el problemón que tenéis dentro. Pero la estrategia del fascismo siempre ha sido la misma. Intentar enfrentar a los más pobres con otros que todavía sean más pobres. Al trabajador pobre norteamericano con el trabajador pobre mexicano. Al trabajador pobre norteamericano me refiero a estadounidense, que después se me enfadan los mexicanos también son norteamericanos, perdón, es que como hablan siempre ellos de americanos. No, son estadounidenses. Un mexicano también es norteamericano, tanto como un canadiense o como un estadounidense. Pero enfrentar al trabajador estadounidense con el trabajador pobre mexicano, o al trabajador pobre estadounidense con el trabajador pobre canadiense, o al trabajador pobre estadounidense con el trabajador pobre europeo o chino, o donde sea. Pero es que el problema está cuando dejen de mirar hacia abajo y encuentren la solución arriba. El camino está marcado. La gente está empezando a despertar. Ojalá lo consigan, porque es muy necesario no solamente para los Estados Unidos, sino para el mundo entero. Porque si no, lo que va a venir es esta deriva de autoritarismo y desesperación, que no solamente se va a quedar en los Estados Unidos, sino que nos va a afectar al mundo entero. Y eso sí que es para echarse a temblar. En fin, amigos y amigas, os leo en los comentarios a ver qué pensáis de todo lo que acabamos de ver y escuchar. Si te ha gustado el vídeo, compártelo, suscríbete y nos vemos en el siguiente. Os dejo aquí un par de vídeos más que tal vez os interesen. Adiós.